Bien, eso. Voy a presentarte. Bueno, gracias por estar en la última charla de este ciclo de presentaciones sobre hormonoterapia en cáncer de próstata. Hemos abordado ya desde prácticamente un mes aspectos de indicación de hormonoterapia en cáncer de próstata de riesgo intermedio, cáncer de próstata en riesgo alto, manejo de toxicidad y efectos secundarios asociados al bloqueo hormonal. Y para finalizar vamos a conversar sobre eh, aspectos en base a la oncología médica, a los mecanismos de acción y a la evidencia que respalda el bloqueo hormonal, sobre todo orientado en el bloqueo de última generación en el manejo de cáncer de próstata. Y para ello contamos con el doctor Sergio Panay, oncólogo médico de Fundación Arturo López Pérez. Si puedes compartir, Sergio, la presentación. Sí, dame un segundito, ¿eh? Sí. Confírmame si es que se ve o no. Sí, perfecto. ¿Se escucha bien entonces? Súper bien. Súper. Dejamos entonces. Ya pues como me presentaron, soy Sergio Panay, soy oncólogo médico de la FAL, que soy oncólogo desde hace mucho tiempo, desde el 19, me formé ahí y con el tiempo me he dedicado de a poco al manejo de todos estos tumores genitourinarios y en FAL hacemos hartas cositas, no todas las que quisiéramos, pero hacemos hartas cositas y nos ha permitido eso conocer y abordar harto el tema del bloqueo androgénico y sus combinaciones y las cosas que les voy a contar ahora a continuación. Bueno, y no sabía eso de que ya este era como el cierre de las charlas y que ya habían tocado los temas. Aquí justamente vamos a repasar un poco de manera general harto aspecto de su utilidad y vamos a tocar, como comentaste muy bien, las drogas que están más o menos respaldadas por estudios fase 3 desde el 2011 en adelante. Y ahí, bueno, y ya mencioné el tema, este es lo que vamos a conversar, las nuevas generaciones de bloqueo androgénico, y empiezo agradeciendo a ustedes por la invitación. Es súper bueno y motivante que no solo nosotros estemos como súper al tanto de esto, porque ya hoy por hoy la evidencia está disponible, los pacientes sobran con esta enfermedad, y en muchos lados no hay disponibilidad de oncólogos que puedan indicar todo este tipo de terapia, por lo que muchas veces otras especialidades lo hacen, y yo estoy de acuerdo que si no existe el recurso, qué mejor que poder capacitarse y poder colaborar con este propósito. Así que eso, yo sé que es tarde, yo sé que esta hora es como compleja después de un día agotador reunirse a esto, pero la idea es que lo hagamos ojalá lo más didáctico posible. Si quieren interrumpirme pueden hacerlo. Yo estoy haciendo habitualmente hartas charlas como mensuales por otros grupos, por temas urológicos específicos, así que yo soy de perfil súper relajado, que me gusta que me interrumpan. ¿Ya? Así que comencemos. Y para empezar a hablar de este tema, es súper importante que nos refiramos al doctor Charles Brent, ¿cierto? No podemos hablar del bloqueo hormonal o androgénico sin él, sin mencionarlo a él, porque él, no sé si lo conocían, pero es fisiólogo, o fue fisiólogo, ya falleció en el año 97, fisiólogo, investigador, por ahí sale en Wikipedia que podría ser hasta cirujano. Nació en Canadá y se dedicó toda su vida en la Universidad de Chicago al estudio de cáncer de próstata y estableció este rol crítico del bloqueo androgénico en la génesis de la enfermedad. Él incluso, gracias a esto, recibió el premio Nobel en el año 1966, y bueno, y todo lo que sabemos hasta ahora viene a partir de lo que él descubre, ¿cierto? Y eso es esto, ¿cierto? El eje hormonal, que no vamos a especificar porque ya muy bien lo conocen, pero sepan que todos los avances son a partir del conocimiento de este eje en cáncer de próstata y su bloqueo por este rol crítico que tienen los andrógenos en su manejo, que se creían antes, y su definición en ese momento era netamente para temas paliativos, y hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que este bloqueo androgénico se está utilizando en las adyuvancias y pronto, quizás el próximo año o un tiempo más, en las neoadyuvancias. Así que, súper bien. Esta diapositiva la coloqué
para solamente dejar claro el concepto, porque sé que hay becados conectados, de que esta castración-resistencia no es como tal, ¿verdad? No es que los pacientes sean castración resistentes y no puedan recibir algún tipo de otro bloqueo hormonal, porque como vamos a ver ahora, todo lo que vamos a hablar son terapias que van a eso, ¿ya? Así que es un concepto práctico nomás para orientarnos y manejarnos y diferenciar un poco del manejo de los pacientes, ¿ya? Y siempre me gusta colocar esta diapositiva porque ojalá haya neurólogos conectados. Siempre la orquiectomía, por alguna razón, se queda de lado en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Yo habitualmente en mi práctica, a los pacientes que ya están ongoing, andando con todas las cosas ya al día, bajando de peso, haciendo deporte, con las comorbilidades controladas, siempre uno debería ofrecer, y yo les ofrezco, la orquiectomía. Este trabajo que se publicó en el JAMA en 2016 destaca que respecto a los efectos secundarios de las terapias, la orquiectomía está favorecida respecto a eventos como fractura y principalmente los cardiovasculares. Ahí sale también la enfermedad arterial periférica, pero relevante en esto, y es un fantasma que nos persigue, y por este tema hay mucho cardiooncólogo trabajando con nosotros, es los infartos, ¿ya? Que la orquiectomía demostró en esta publicación que es un poco, tiene menos eventos asociados al tratamiento, en este caso con agonistas, ¿no? Así que no dejarla en el olvido. Y respecto a las drogas, siempre el mensaje que dejo es que recordar esto, que una pastilla, por más que sea una pastilla, por más que se tome en una dosis diaria, y que sea quizás fácil en la práctica de controlar y que ande harto bien, no son tan sencillas como tales. Tienen toxicidades, tienen efectos secundarios que hay que manejar, y en la medida que uno se vuelve más fino en esto, se da cuenta de más detalles, y uno va seleccionando mejor a sus pacientes, va buscando las toxicidades más dirigidamente. Hay un montón de cosas bien internísticas detrás del uso de estas drogas, que vamos a hablar del bloqueo de nueva generación, que es importante que lo maneje, ¿ya? Aquí, como les dije, lo cardiovascular, ya desde que el paciente es bloqueado desde el punto de vista de los andrógenos, ya se eleva su riesgo, y yo todo lo que agregue, además, eso lo incremento. Y eso es un speak que siempre lo hago a mis pacientes, y por muchas razones, ¿no es cierto?, no son advertidos por el resto de los especialistas, ¿ya? Tengo pacientes que llevan 6 años en sensibilidad con bloqueo hormonal, y que al momento de la resistencia recién se enteran que tenían que bajar de peso, que tenían que hacer ejercicio, que tenían que tener control con su cardiólogo, por sus comorbilidades, hipertensión, por ejemplo, dislipidemia, que no hay que olvidar, porque todo lo que hagamos influye e impacta en eso, y no tiene ninguna gracia que mi paciente esté con buen control de enfermedad, con un buen antígeno, como les digo, y que entre medio se infarte, que es pléjico o tenga un infarto grave al corazón. Así que empecemos con la abiraterona. Partimos con ella por dos razones, porque fue la primera que se publicó con estudio fase 3, que vamos a verlo un poquito más adelante. Esto es del año 2011. Y porque es distinta a las otras drogas que vamos a conversar. El mecanismo de acción es diferente, y es una inhibidora de la síntesis de los andrógenos, ¿ya? El resto de drogas va, para que manejen el concepto, directamente al bloqueo del receptor. Y esto lo hace porque se une irreversiblemente, ¿no es cierto?, al citocromo P450, 17-alfa, hidroxiesteroide de hidrogenasa, o conocida como la CYP17, que incluye, ¿no es cierto?, a la 17-alfa hidroxilasa y la 17-20 liasa, que lo que hacen ¿no es cierto?, en concreto es bloquear la síntesis de andrógeno, y no solo a nivel de los testículos o las glándulas adrenales, sino que también en el tumor, ¿ya? Este bloqueo no es menor, porque al hacerlo, al generarlo, este bloqueo de la CYP genera un aumento de la ACTH, y esto, lógicamente, incrementa los esteroides circulantes, y pueden generar incluso hasta un Cushing secundario. Esto, por suerte, es contrarrestado este efecto con la prednisona, pero no es raro, y me ha pasado que, de ver tanto esta patología, hay pacientes que han llegado sin su prednisona acompañante a la terapia, lo que es algo grave, y no debería pasar si conocemos bien este mecanismo de acción, ¿ya? La abiraterona
tiene efectos secundarios súper ya descritos, hiperdescritos, los típicos asociados a este exceso de esteroides con hipertensión, retención de fluidos y hipocalemia. Y en las publicaciones, en los estudios, siempre se describen anormalidades cardíacas no específicas y alteraciones del perfil hepático como efectos secundarios. Yo les cuento que he visto de todo. Siempre veo hipertensión, retención de fluidos no veo mucho. He visto desde hipocalemias hasta hipercalemias por fármaco estudiado de manera muy poco clara y explicada por nefrólogos. He visto anomalías cardíacas hartas y alteración del perfil hepático. He visto, pero habitualmente se asocian a que estos pacientes tienen un estilo de vida muy particular, entonces mezclan mucho o otros medicamentos o alimentos que alteran el perfil hepático en pacientes que habitualmente tienen un hígado graso. Entonces, ojo ahí con eso. Nosotros en FAL tenemos la facilidad de acceso a hartos ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y les cuento que en cada control en que uno tiene que ver a estos pacientes, siempre se agrega un electrocardiograma, ¿no? Eso porque además la viratrona tiene un efecto en el QT, que es mayor a sus otros competidores, pero siempre está esto de las anomalías cardíacas. Entonces, la recomendación siempre, porque los ensayos clínicos siempre son un poco más excesivos en sus indicaciones, pero es siempre de vez en cuando hacer un electro, tener uno basal para compararlo, y hacer chequeo de medio interno y además de la presión. Eso es algo que debería hacer siempre eh, en cada contexto. Vamos ahora a la enzalutamida. La enzalutamida es una droga que apareció, su publicación fue el año siguiente de la abiraterona. Si buscamos estudios fase 1, fase 2, claramente venían de mucho antes, pero lo que tenemos que quedarnos es que, como dice la gráfica ahí, es un inhibidor competitivo del receptor de andrógeno, está a nivel tanto del citoplasma como del núcleo. Lo que hace finalmente es inhibir, ¿no es cierto?, su unión y su traspaso al núcleo y posterior síntesis de DNA de las células tumorales. Eso es básicamente lo que hace la enzalutamida y el resto de las drogas que vamos a comentar, con algunas peculiaridades que les voy a decir. Las toxicidades de la enzalutamida también están súper hiperdescritas. Lo más común acá es siempre la fatiga, las mialgias, los bochornos. La diarrea, yo les diría que es muy ocasional, la cefalea igual, y de las convulsiones y el infarto es algo que tenemos que saber que existe. Las convulsiones no es algo que sea muy frecuente, pero sus publicaciones generaron esta alerta, esta alarma respecto a su uso. Se generaron estudios buscando poblaciones con antecedentes de convulsiones y se vio que no aumentaba ese índice, su utilidad, pero igual, siempre está ese fantasma de la convulsión. Así que ojo con eso. Y de los infartos, como ya les dije en un principio, todas estas terapias aumentan el riesgo de infarto, así que es algo que tenemos que ir a mirar siempre. La apalutamida, esta diapositiva robada de los amigos de Janssen, es una droga más nueva. Esta también bloquea el receptor andrógeno, pero tiene una peculiaridad porque lo hace a través de un ligando en su receptor de andrógeno, que esto hace que superaría los mecanismos clásicos de resistencia al receptor de andrógeno, y esto también ocurre a nivel del citoplasma, el núcleo, lo que impediría la síntesis de las células tumorales. Los efectos secundarios habituales de la apalutamida son la toxicidad cutánea. Hay muchos pacientes que hacen rash. La verdad que yo con rash severo no he visto, sí rash en zonas poco habituales como en la fosa nasal, por ejemplo, que hemos tenido que recurrir a relaciones por otorrino, y las fracturas como evento, que dentro del contexto de la progresión es la que habitualmente yo veo, no como en el espontáneo. Los infartos salen ahí también en la tabla, ¿cierto? Infarto al corazón, infarto cardiovascular, también reportados. Y en este caso, respecto a las convulsiones, esto es algo muy anecdótico para la valutamida. Y para la darolutamida, que esta es la molécula como más nueva, este también es un antagonista de los receptores de andrógeno, y la gracia es que tiene una estructura diferente. Si ven aquí la gráfica, que no es muy didáctica, muestra las tres drogas bloqueando los receptores, pero esta creo que tiene una estructura distinta que ofrece menos efectos secundarios tóxicos que sus otras competidores, y esto es porque tiene una baja penetración en la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan del concepto de la convulsión, de la encefalemia? Bueno, a partir de todo esto se desarrollan estas drogas un poco modificadas en su estructura con
con medición de niveles de líquido cefalorraquídeo en que, comparada con las otras, tiene mucha menor concentración, ¿ya? Esta además tendría una perlita como una disminución de la actividad agonista en las células que sobreexpresan receptores de andrógeno, así que también podría haber algo que esto es netamente de la parte del laboratorio. Y bueno, de sus efectos secundarios, según sus publicaciones, lo más frecuente están ahí la fatiga, como típico síntoma, y la hipertensión, y de los que tenemos que tener ojo siempre, ¿no es cierto?, es lo cardiovascular. Ahí salen las arritmias y la cardiopatía coronaria como evento. No muy alto, pero sí existe, y es lo que tenemos que pelear. A la medida que uno ve más pacientes de este tipo, más se enfrenta a este tipo de toxicidad. Así que con eso súper ojo, y ojalá tengan siempre disponible un equipo de cardiólogos, y mucho mejor si son cardioncólogos, respecto, para que nos acompañen en el manejo de estas posibles toxicidades. Si tienen alguna duda pueden preguntarme, ¿eh? No se sientan tímidos al respecto. En esta tabla, que vamos a ir completando en la medida que avanzamos en la presentación, les muestro las drogas que vamos a conversar. Están ahí los años de estreno, ya les dije que en el 2011. Estos son respecto a su estudio fase 3. Les tengo marcados ahí con una cruz, sino más sus usos en el tipo de enfermedad. Aquí está la dosis diaria, y un dato súper interesante es su costo mensual. Estos datos de su costo para Citiga y Xtandi, o sea, para abirotinol y enzalutamida, son sacados por Google, ¿eh? Y si se fijan, no son drogas nada baratas. El mes cuesta los 2,5 millones más o menos, entre las dos. Y bueno, tienen que saber que ya estas drogas perdieron patente, así que ya tienen copia en el sistema, que están mucho más baratas, pero si ustedes van a buscar la original, así como las que hicieron los estudios, esos son los precios que salen en Google. Para el LEADA, para apalutamida, no me salía en San Google el precio, así que se lo pregunté a unos amigos visitadores, y me comentaron que era ese. Y darolutamida no está disponible en Chile todavía, ese es un nombre comercial de laboratorio Bayer. Yo la tengo disponible en FAL porque está en curso el estudio de castración de sensibilidad, pero no tengo otra opción de cómo conseguir. Y bueno, ahora vamos a empezar a mostrar un poco los usos de esto. Esto les va a ser como un repaso, si es que ya lo discutieron en presentaciones anteriores, así que va a ser súper bueno e interesante. Entonces, en enfermedad metastásica vamos a partir por lo que primero se publicó. En enfermedad metastásica, castración resistente M positiva, porque de acuerdo que hay M negativa, o con enfermedad visible, sin enfermedad visible. Tenemos que empezar por los COA. Este es el 301 que se publicó el 2011. Eran pacientes que ya habían sido tratados con quimioterapia antes en algún estadio de su enfermedad. Y el uso de la abiraterona revolucionó un poco, ¿no es cierto?, el manejo. Se extraña, y como le cuento a los becados, que esta droga no se haya comparado contra el estándar ahí, que era haber dado quimio, ya sea docetaxel o cabazitaxel. Los estudios también son antiguos. Y su comparación con el placebo fue positiva en Lazarretio. Ahí están las medianas de sobrevida, de 14,8 a 10,9 meses, y en su follow-up, publicado en el 2012, se mantuvo menos parecida, de 15,8 a 12,2 meses también, con diferencia estadísticamente significativa. Después se publicó, para limpiar un poco mejor los resultados, el 302, sin tratamiento con quimioterapia previo. Esto fue el año 2013, y se vio increíblemente que en la primera publicación la mediana de tratamiento de la población expuesta a la droga no se había alcanzado, a diferencia de la población que había ido solo a prednisona. Es prednisona, prednisolona, se equiparan por si acaso, depende de los trabajos que estén leyendo. Y aquí nos registraban, ¿cierto?, contra 27,2 meses, y que en el follow-up, publicado en el 2015, en el Lancet, era de 34,7 versus 30 meses, también estadísticamente significativo. ¿Quién más se mete aquí en el escenario de castración resistente con enfermedad visible? Se mete la enzalutamida. Este es el AFIRM, el
de after, son pacientes también tratados previamente con quimioterapia, se publicó en 2012, ENSA beneficiosa o por sobre su comparador, 18.4 versus 13.6 meses, también estadísticamente significativo, sin un estudio, una publicación de follow-up para saber esa diferencia, y se publicó después, en 2014, el previo, ¿no es cierto?, que habían sido pacientes que no habían recibido quimioterapia. Y aquí la diferencia también salió beneficiosa para la enzalutamida, 32.4 en sus 30 meses en la publicación inicial. En el follow-up del 2017, esta se ajustó a 35 versus 31 meses, también estadísticamente significativo. Así que, como vemos en la tabla, tenemos en castración resistente M positivo o enfermedad visible, drogas que prolongan sobrevida versus su comparador, que puede haber sido placebo o nada, ¿cierto?, dependiendo del estudio, pero que las diferencias, si se van a mirarlas, no superan más allá de los 4 o 5 meses. ¿Ya? O sea que tanta maravilla no es, y bueno, y por eso es que todos los esfuerzos ahora son en pillar a población no castración resistente. Para mí es un fracaso pesquisar a un paciente en castración resistencia, es como, eso ya no debería pasar. Deberíamos pesquisarlo en sensibilidad, definir el manejo, cuál es su mejor opción de terapia, y eso es lo que vamos a mostrar un poco a continuación. Pero, antes de eso, les voy a mostrar lo que ocurrió con los datos de la enfermedad M0, integración resistencia, sabiendo que estos son espectros de enfermedad totalmente distintos. Aquí, a lo que nos vamos a referir netamente son los fase 3, ¿ya? Porque los fase 2 de la viruela se los voy a mostrar nada más. Y aquí tenemos estas 3 drogas con evidencia: la enzalutamida, el Prosper, se publicó en 2018. Aquí, en estos trabajos, todos por ser M0 tenían como input primario la sobrevida libre de metástasis, y demostró un beneficio estrepitoso, 36 meses versus 14, y el análisis de sobrevida también una diferencia mucho mayor a lo que se veía en enfermedad M positiva, 67 versus 56 meses, también estadísticamente significativo, y esto fue publicado en su follow-up del 2020. Y hazard ratio 0,7, para que se quede un poco en la cabeza, que es muy parecido a sus competidoras. La palutamida, el estudio Spartan, se publicó en 2018 inicialmente. En la primera publicación, la sobrevida libre de metástasis no alcanzó la mediana, y la sobrevida global en el 2020 publicada fue de 73.9, o 74 meses versus 60, prácticamente. ¿Ya? Eso también es estadísticamente significativo, con un hazard rate también 0,7. La darolutamida, en el estudio de AMIS, ya del 2019, en este mismo escenario, demostró también beneficio en sobrevida libre de metástasis, y también al seguimiento, beneficio en sobrevida global. Aquí sí publicado, porque no alcanzaba las medianas, en porcentajes. Ya 83 versus 77% a ese tiempo de seguimiento. Importante recalcar, que no les comenté en estos ensayos M0, aquí lo clave era de no tener enfermedad visible en imágenes convencionales, no con PET-CT, y que además estos pacientes hayan duplicado su antígeno en un periodo específico, que se pedía en el estudio menos de 10 meses, y las 15 sesiones son menor a 6, y es porque finalmente la población más representada era esa. Así que, ojo en este escenario, estas 3 drogas que tienen un beneficio súper importante en la sobrevida. Y a la viratilona, donde no tenemos estudios fase 3, tenemos este fase 2, en que monorrama, y demostró un beneficio a los 36 meses también que supera el 60%. Aquí queda la puerta abierta para los oncólogos definir si utilizamos o no terapias con estudios fase 2. La verdad es que hay veces que sí, hay veces que no. Un poco caso a caso, consenso de cada localidad, de cada centro. Entonces ahí está el resumen de lo que les comenté respecto a la enfermedad M0. Así que seguimos avanzando con nuestra tablita. Vamos ahora a la enfermedad metastásica de castración sensible. Acá vamos a partir por el Latitude con la bilaterona. Esto se publicó en 2017, con beneficio en primera instancia en sobrevida global que no alcanzaba la mediana, versus prácticamente 35 meses. Imagínense, el placebo 35 meses, o sea, eso es mucho rato con terapia. Por eso que, ojo con las toxicidades de los medicamentos, porque son pacientes que andan bien harto rato.
harto rato y no puede hacer hartas cosas en todo este espacio de la curva. ¿Ya? Y en su follow-up del 2020, las medianas eran de 53 versus 36 meses. Ya distintos esos 4 meses que nosotros vimos en la resistencia. Y aquí hay mucho más impacto y por eso que deberíamos nosotros al menos llegar acá. Vamos a ver que podríamos llegar un poco antes, pero la idea es no ojalá encontrar pacientes en castración resistencia. Acá este es el estudio, aquí les mostré el Stampede, también aquí en esta publicación 2017 no alcanzaron las medianas de seguimiento, la publicación respecto a la sobrevida global, aquí sí se combinaba pacientes no claramente si estaban en alta carga, baja carga, cosa que sí hizo el Latitude no les comenté, pero Latitude hizo una especie fue un poco más fino en decir quiénes eran de alta carga y puso Gleason, puso lesiones óseas no axiales. Stampede no lo mostró inicialmente, pero sí lo hizo después, con los criterios de alta carga del Latitude, ¿no? Del chart, que son lo más tibios de Docetaxel. Y aquí demostró en esta publicación que era beneficioso en ambas poblaciones. Eso. Respecto a la enzalutamida, el ENSAMED publicó en el 2019. Este estudio inicialmente no mostraba que ambas ramas hayan llegado a la mediana de sobrevida, y este año en ASCO se publicó los resultados de su seguimiento a 5 años, en que había una diferencia de 10% respecto al standard of care, porque era este ensayo contra el estándar en ese momento. Y bueno, esta publicación también no lo puse acá, pero da datos respecto a la población que se puso Docetaxel, en razón al estudio PIS-1 y a RASENS, que les voy a comentar un poco más adelante. Pero quédense con este mensaje que había beneficio de sobrevida cerca de un 10% a 5 años. ARCHES, que también es enzalutamida, estos pacientes sí que se compararon contra placebo. Su endpoint primario era sobrevida libre de progresión, pero en su seguimiento demostró beneficios estadísticamente significativos, con una rama de intervención que no alcanzaba la mediana versus una de control que estaba cercana a los 50 meses. Eso después de 46 meses de seguimiento. Así que enzalutamida también como una alternativa a la castración sensibilidad. ¿Hay alguien que está preguntando en el chat acá, no? ¿Recuerden? Están las preguntas. Ahora No, vamos... en caso de, disculpa Sergio, si cualquier pregunta, ya sea Sí, pueden que interrumpirme, no hay interrumpirlo, problema. la dejamos para el final. Voy a interrumpir un problema. Vamos ahora, entonces dijimos, a ver, enzalutamida, ahora apalutamida. Este es el Titan, que se publicó en 2019. Aquí los resultados fueron beneficiosos en sobrevida, ¿no es cierto? Alcanzando en su publicación, su seguimiento, un beneficio que la rama de intervención no alcanzaba la mediana versus 52 meses, y que eso incluso fue con pese al crossover que hubo, como dato interesante, que a veces, típico que los estudios dicen, bueno, no fue beneficioso en sobrevida global porque hubo mucho crossover. Aquí, independiente de eso, existió beneficio de la glutamina. Así que, ok con esta terapia. Y bueno, y ahora vamos un poco a los datos de este año, que ya se sabían un poco el año pasado y que han generado cambios de conducta, al menos en nuestro centro. Y esto es a través de lo que se publicó del PIS-1. El PIS-1, para entenderlo, este es un estudio que es estos 2x2, en que fase 3, en que tiene hartos detalles, porque hay varias ramas, y primero para decirles que el Standard of Care de aquí fue variando, porque esto ocurrió desde el 2010-11 en adelante, en que pasamos de tener bloqueo hormonal exclusivo con agonistas, pasamos de tener después Docetaxel, pasamos después de tener abiraterona. Entonces, lo que se está publicando acá es lo que ocurrió con el nuevo Standard of Care, que era Docetaxel, y que se le agregó abiraterona. Y para que se hagan una idea, la población que era inicialmente evaluada en 1173 se redujo a 710 pacientes por esto. Y aquí los pacientes tenían que tener la enfermedad visible M1 por imagen convencional, eso me refiero a taquicintigrama, no PET-CT, e incluía los criterios Charted de Docetaxel para alta carga,
la prednisona que se usó era de 5 miligramos cada 12 horas, porque en ese momento la evidencia de la viratriptana era de la prednisona cada 12 horas, no como después se hizo la sensibilidad de 5 miligramos al día. Y también había ramas tratadas con radioterapia, al menos 3 semanas post-Docetaxel. Aquí habían endpoints primarios, coprimarios, como sobriedad libre y OS por intención de irritar, o sea, toda la población, y se hizo esta publicación con un seguimiento para su PFS de 3.5 años y para su OS de 4.4 años. Ahí puse abajo esto del Standard of Care, que fue cambiando, y le subrayé con rojo la población que da finalmente estos 710 pacientes, que son los expuestos a Docetaxel. Y van a ver que están incluidos los pacientes con radioterapia y con abiraterona y con la combinación en el análisis. Y como vemos en la tabla, lo que destaco es que de la población con enfermedad de alta carga descrito por Charter, existía para la rama en que se incluyó Docetaxel, las ramas eran un 60%, o sea, un porcentaje importante de la población tenía alta carga. Y si vamos al dato de compromiso visceral, que son los enfermos más agresivos, había esto cerca de un 12-13%. Eran, en razón a esto, Gleason 8 a 10 en los representados. Y lo que mostró en sus resultados por intención de tratar fue que había un beneficio que era estadísticamente significativo, cercano al 20% en lo que es sobrevida. Y mostraron también los resultados que pasaron en la población que se puso a Docetaxel exclusivamente. Acuérdense, el endpoint primario era por intención de tratar a toda la población. Aquí mostraron que el expuesto a Docetaxel era positivo, y lo mismo si lo hacían a la población de alta carga por Charter. No así en los de bajo volumen o no alta carga. Y en la tabla de los resultados muestran esto, que para la sobriedad global a los pacientes por el endpoint primario no se alcanzó la media de sobrevida. Los datos que hay aquí son respecto al tiempo de seguimiento que les comenté, con este beneficio, este beneficio significativo, y mostraron también lo que pasaba con la población con alta carga. Y aquí también existía ese beneficio que lo mostré en la curva. Experiencias con esta combinación, la verdad que tenemos ya varias. Hay pacientes que han hecho toxicidades como el estudio, hepáticas, hipertensión, principalmente, que son controladas, manejadas, harta fatiga por efecto de combinación, pero que después de haber completado los Docetaxel, la verdad que se hace harto manejable. Y hemos tenido pacientes que andan muy bien y hemos tenido pacientes que andan muy mal. Se tiene de todo. Y de momento eso comentarles respecto al PIS-1. Y bueno, Dorlutamida también se publicó su estudio en combinación. Como les dije, está ongoing reclutando pacientes, y ayer llegó un correo en que cerró Bayer el estudio de dorlutamida solo en castración sensibilidad. Este es el ARASENS, que se publicó junto con el resultado junto con Docetaxel. Te da Docetaxel más o menos raro. Eran 1.300 pacientes, aquí también eran M1 por imagen convencional y el endpoint primario era OS. Acá no hacían la diferenciación por Charter ni por latitud de alta carga o baja carga. Solo uno puede decir que la población Gleason 8 era predominante, y que si vamos a los que tienen enfermedad visceral, este es un poco más de lo que mostraban en el otro estudio. Pero tenemos esa incertidumbre, y lo que mostraron ellos es que la población tratada con Daro y quimioterapia tenía un beneficio que superaba la mediana, versus el placebo o Docetaxel exclusivo, que era de cercano a los 49 meses. Entonces, si vamos a llenar nuestra tabla, vemos que si sacamos los datos publicados hasta ahora, Latitud tiene 53.3 versus 35, con Docetaxel esa diferencia en su follow-up de esos 4.4 años da como 52 meses, una rama de intervención que no ha logrado medianas. En Salutamida, estos son los datos del ARCHES, ¿no es cierto?, del ramo de intervención del ARCHES no registrada versus 47.7 meses, también algo cercano a los 50. Apalutamida, también no llegando a la mediana, con 52 en el comparador. Y darolutamida, ¿no es cierto?, sin especificar si es alta carga o no alta carga,
algo muy parecido. Así que estamos a la espera de resultados en sus seguimientos, pero claramente, si ustedes lo ven así, los resultados de intervenir a pacientes en sensibilidad son muy distintos a intervenirlos en resistencia. Ahora vamos a lo que pasa en enfermedad no metastásica. Y para eso tenemos que recordar esta tablita porque la evidencia está aquí en los pacientes que son de alta o muy alta carga, o sea, de riesgo, perdón, alto, muy alto riesgo. Y si vamos a las guías de la NCCN, nos muestran que la oportunidad de agregar o quimioterapia o estos nuevos bloqueos son en este escenario. Voy a hablarles de adyuvancia, no les voy a decir nada de adyuvancia porque todavía todo esto está en fase experimental. Quizás si hacemos esta charla el próximo año podríamos hablar un poco de cómo están diseñados esos ensayos y qué es lo que se podría venir. Pero les adelanto que hay datos que dicen que la combinación de abiraterona con enzalutamida podrían tener algún beneficio. Eso porque lógicamente ir a bloquear la síntesis al receptor es lógico que podría ser mejor, pero ya hay publicaciones en ASCO de 2019 en que salió negativa, en carreración resistencia. Vamos a ver acá lo que hay, que también no salió mejor que dar una sola, pero esperamos que esto pueda cambiar en la neoadyuvancia. Y a la evidencia que nos tenemos que referir a este estudio. Esto, para que lo entiendas, es un metaanálisis que hicieron el grupo de Stampede de 2 ensayos que estaban en desarrollo. Estos ensayos se empezaron a desarrollar desde 2004 en adelante, con todo lo que implica el cambio estándar. Ustedes saben que Stampede tiene 800.000 ramas de publicaciones, y esta es una de las tantas en que existía el ensayo abiraterona Stampede y el ensayo abiraterona en salutamida Stampede. Y como se dieron cuenta que tenían criterios de inclusión muy similares y población muy similar, lo que hicieron finalmente fue juntar los resultados. Aquí el endpoint primario se modificó por su distinto análisis a una sobrevida libre de metástasis. Y lo que les voy a mostrar aquí, esto se publicó este año, el 2022, incluía pacientes con enfermedad de alto riesgo, o sea, con nodo positivo o si lo tenían negativo, con 2 de los siguientes, que eran tumores de 3T4, Gleason 8-10 o un antígeno sobre 40, o que hayan recaído menos de 12 meses con deprivación, que hayan tenido más de un año sin terapia, o que tengan una relación por sobre 4, mayor a 4 el antígeno, o duplicación menor a 6 meses del mismo, o un antígeno sobre 20. Y la intervención era bloqueo por 3 años, podía estar operado o no, radioterapia, en esa modalidad, 74 grados y 37 fracciones, a la próstata y a la vesícula, y que era mandatoria en nodos negativos, en positivos decían ahí que podría haber ocurrido, y la intervención era abiraterona más prednisona, 5 miligramos, con o sin enzalutamida, 160 miligramos durante 2 años. ¿Ya? Este endpoint primario, como les dije, era sobriedad libre, el secundario era sobriedad global. Las poblaciones eran 914 pacientes no metastásicos con abiraterona, 1060 con la combinación, y vemos que había un porcentaje importante que tenía N0, cerca del 60%, la población Gleason 8-10, como decía ahí, T3, T4 principalmente, y habían recibido radioterapia local en un 80%. Lo que vemos del endpoint primario de esta sobriedad libre de metástasis es que existe un beneficio de dar las drogas por sobre no hacerlas, ¿ya? Y eso es lo que se ve acá, eso es estadísticamente significativo, está a la izquierda de la gráfica. Y este endpoint primario resultó positivo, y pese a que busqué esta tabla, no la encontré, incluso le comenté una vez si me ayudaba un poco con la tecnología, tampoco está, pero esto ocurrió, que al ver la interacción entre dar una droga versus su combinación, esta no tenía beneficio, ¿ya? Así que no era mejor dar abiraterona y enzalutamida por sobre abiraterona sola. Así que la recomendación quedó en solo abiraterona. Y estos son los resultados respecto a la sobriedad global, que fueron positivos, ¿ya? Como dice ahí en la tabla, estadísticamente significativos.
ya con un beneficio de 0,6 hazard ratio, sería un 40% en cerebral, lo que es harto. Mucho más de lo que vimos en M0, que son resistentes, más de lo que vimos en sensibilidad. Con toxicidades ¿no es cierto?, aumentaban en la medida que combinábamos la terapia, y ahí destaqué principalmente las que son hepáticas, transaminitis e hipertensión. Bueno, típicos clásicos efectos del bloqueo de la castración, ¿cierto?, la disfunción eréctil. Entonces, en nuestra tabla completamos aquí que existe un beneficio de dar por 2 años abiraterona en pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo, de manera adyuvante. Y eso es algo que nosotros ya estamos haciendo en FAL. No son muchos pacientes, pero sí es algo que ya se discute y se define en comité. ¿Ya? Y bueno, para terminar un poco, y antes de finalizar, también para esta charla me pidieron un poco hablar de lo que era, ¿cómo se llama?, el estudio Giro con Regulolix. Bueno, no lo incluí porque es un bloqueo distinto, diferente, pero lo que tiene que quedarse de ese estudio es que es un bloqueo androgénico tipo antagonista, es oral, se da todos los días. Se comparó lamentablemente contra un agonista, contra Lupron, que Lupron piensan que fue el primer agonista que apareció en el mercado, y demostró ser mejor en tiempos en que se lograba el control o la castración. Pero lo relevante ahí es que comparado con él, había menos efectos cardiovasculares, bajaban de un 6 a un 3%. Así que es una recomendación de terapia al paciente que tienen un riesgo cardiovascular como más alto o mayor. Y en general, pese a que no se comparó, se da por sobre de Garelix, ¿cierto? Por cosas de Garelix tiene aplicación mensual, efectos secundarios por su administración, costos, etc. La verdad que en FAL con Rurolix yo no he tenido ningún paciente hasta la fecha. No sé si ustedes conocen alguno que puedan contar. ¿Ya? Así que eso. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Dejo abierto para comentarios, etcétera, etcétera. Gracias, Sergio, por la presentación muy, muy completa, ¿ya? Este tipo de revisiones, sobre todo con tanto estudio, incluso algunos de grupos similares de pacientes, requiere harto trabajo, así que se agradece la preocupación. Mira, hay una de las preguntas que nos dejan acá por el chat, dice, en caso de tener la disponibilidad de todas las hormonoterapias de segunda línea, ¿en qué orden las usarías en un paciente inicialmente metastásico sensible a la castración? ¿Y qué rol le das a la quimioterapia? Buena pregunta. Entonces, en un paciente con castración sensible, lo primero que uno tiene que preguntarse es si este paciente es de alta carga o no. Los estándares es ocupar los criterios Chart, ¿cierto? Que hablan de las lesiones óseas en columna y una axial o una visceral. Hay grupos que ocupan más los criterios Latitude, pero hay que diferenciar y biológicamente tiene un rol eso súper súper claro. Hay mucho trabajo que han demostrado que mismo Chart en los resultados de la rama no alta carga no demostró un beneficio y hay muchos que se repiten así. Entonces la primera pregunta es esa, ¿es alta carga o no alta carga en mi paciente? Y lo que uno tiene que ir a continuación es ver al paciente y ver sus comorbilidades, su performance status, y uno ahí hace el juego de definir cuál es mejor. Si yo tengo todo disponible, como es algo que nos pasa harto hoy por hoy, es que cada paciente, como ocurre en muchos tipos de tumores actualmente, decida terapia respecto a los mejores resultados, ¿cierto? Y además mejores control de toxicidades. Porque pasa mucho que en la práctica en muchos lados dan abiraterona, por ejemplo, pero resulta que muchos pacientes de este grupo de enfermedades son añosos, son todos más de 60 años, son hipertensos, son diabéticos, y agregarle un medicamento que tenga efectos secundarios, principalmente eso, no es gratis. No es gratis. Ocurren eventos secundarios de hipertensión no controlada, ocurren eventos secundarios a diabetes no controlada, entonces
uno ahí puede hacer la disquisición un poco. Imagínense un paciente que tiene además antecedentes de un Cushing o cosas así que me hacen necesariamente diferenciar mi terapia, y lo mismo como les insistí mucho en los cardiovasculares. Los efectos cardiovasculares son mandatorios en el momento en que yo decido mi mejor terapia. Y respecto a los Cetaxel, lo mismo. O sea, la pregunta es si es alta carga o no este paciente con sus antecedentes y su performance es apto o no a quimioterapia. Y si es apto, bueno, pensaría en ofrecerle alguna alternativa según estos resultados de combinación, si es posible, ya sea con darolutamida o con abiraterona. La verdad que va mucho de los efectos secundarios y yo me voy por eso, me voy por ese perfil respecto a mi decisión, porque si vieron ahí la tabla, y se la voy a regresar, son bien parecidos los resultados hasta el momento. Falta más seguimiento, pareciera que la rutamida podría ser mejor, no lo sabemos, pero no es algo que yo pueda decir ahora. Lo mismo PIS One, los resultados de seguimiento son al follow-up que ellos han publicado, pero quién sabe más adelante si esto mejora mucho más. Hasta el momento, mi opinión y la opinión del equipo que trabaja con nosotros es que si un paciente es fit y no tiene comorbilidades suficientes y es alta carga, lo mejor es combinar, y combinar docetaxel con la alternativa que tengamos disponible. Y si mi paciente no puede recibir quimio, por alguna razón A, B, C o D, también la diferencia va en si tiene alta o no alta carga y las comorbilidades. Y así como qué es lo menos tóxico de estas drogas, la verdad que hay que verlo mucho caso a caso. Siempre preocuparse de lo cardiovascular, como ya les he insistido, pero siempre va todo por ahí. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y hay pacientes que incluso no son aptos a nada. Y esos no aptos a nada, sepan que igual los estudios, los ensayos también son contra corticoides solo, que podría ser una alternativa, o con algún tipo de otro bloqueo hormonal antiguo, que también sea una alternativa. Pero siempre hay algo que hacer en el paciente. Siempre hay algo que hacer. Eso. Acá hay otra pregunta que es si consideras el uso de nuevos antiandrogénicos en un paciente que esté en ECOG-3. Se correlaciona un poco a lo que habías comentado anteriormente. Claro, ahí es muy sensible. En general, un paciente que debuta sensible a la castración, un paciente metastásico en ECOG-3, es un paciente que se beneficia harto de solamente hacer el bloqueo con agonista, siempre cuando, ¿no es cierto?, teniendo claro el tema del FLAIR y el bloqueo androgénico, pero un paciente que se beneficia mucho de eso. Entonces puede que ya yo recibiéndolo en ECOG-3, por dolor, por síntomas, yo pueda mononarlo tanto con manejo analgésico, con radioterapia, a los sitios más dolorosos y con su bloqueo androgénico inicial. Porque yo lo que haga siempre complementario, y si van a ver los estudios, siempre se hace más o menos 6 semanas después. Nunca se hace el tiro. No es que los pacientes lleguen y yo les tiro el agonista y les tiro los Cetaxel y les tiro la... No, esta intensificación combinada se hace después. Y habitualmente es a partir de 6 semanas. Entonces, y eso es biológicamente explicado por el tiempo en que yo logro el control de los niveles de andrógeno. Entonces, siempre ahí la respuesta a esa pregunta va a ir cómo me va con ese primer encuentro en que yo hago este bloqueo y lo veo. Y habitualmente estos pacientes se benefician harto de eso. Se benefician harto de lo que descubrió el doctor Brent, ¿no es cierto?, de bloquear el eje hormonal. Y hay muchos que repuntan y otros que no. Entonces, depende de esa evolución es que yo defino cómo intensificar. A veces se puede, a veces no se puede, pero siempre hay algo que hacer. Y ya agregarle el agonista o el antagonista, depende de lo que tenga disponible, ya va a mejorar harto su calidad de vida. Y esa fue la razón del Nobel, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida en pacientes metastásicos con cáncer de próstata. Gracias. Mira, otra pregunta. En relación al cáncer de próstata de alto riesgo o muy alto riesgo, ¿Ya? y era una de las presentaciones de lo que mostrabas al final, está la asociación o este grupo en el que se hace radioterapia asociado a el bloqueo hormonal y además la abiraterona. Eh, Eso por lo tanto abre para los radiooncólogos dentro de la audiencia, y también esto después queda publicado, tenemos visitas de radiooncólogos de la misma sociedad, de otros lados. Los radiooncólogos estamos bien acostumbrados en los que nos dedicamos más a próstata especialmente, al manejo de estos pacientes.
O sea, este es el paciente que habitualmente ve el urólogo lo deriva, uno le hace la radioterapia y ya depende de cada servicio, hospital, clínica, que si uno le continúa el bloqueo hormonal, eh, Claro. o uno después lo deriva al urólogo y es el urólogo en el que le continúa el bloqueo hormonal y el seguimiento. Y aquí se abre un nuevo participante, un nuevo actor, que es el rol del oncólogo médico para este tipo de terapia. Y ahí está justamente la duda. ¿Tú crees que alguno de estos pacientes puede ser manejado, como también ocurre en otros lados, en otros países, por el urólogo oncólogo o por el radiooncólogo que se dedique a esto y quizás necesitar o pedir evaluación de oncología médica en ciertos casos? ¿O tú crees que actualmente todos estos pacientes deberían tener hora para oncología médica? Mira, se cabe perfecto porque yo soy oncólogo. Entonces, y en nuestro centro lo hacemos así, en el comité participamos todos y todos lo vemos finalmente. Pero como les comenté al principio, en todo Chile no existen oncólogos, lamentablemente. Estamos muy al déficit en la especialidad. Yo conozco amigos urólogos que dan este tipo de terapias, se han preparado lo suficiente para hacerlo y están muy bien capacitados, saben muchas más cosas que yo incluso, y lo mismo con doctores de radioterapia. Entonces, yo no estoy cerrado a que otros especialistas puedan indicarla, más aún si no hay disponibilidad de otro especialista así fácilmente asequible. Eh, Soy partícipe de que al menos el oncólogo esté enterado porque es un paciente de muy alto riesgo que probablemente después le va a llegar y le va a progresar y va a tener que saber qué hacer porque evidencia posterior a esta no existe. Entonces, aquí hay que tener muy claro y tiene que estar muy atento a qué ocurre con estos pacientes de muy alto riesgo que progresan a esta terapia y cómo lo enfrentan después. Ese es un análisis que no está hecho y que hay que hacerlo meticulosamente en conjunto con todo el grupo de especialistas para decidir cuál es la mejor alternativa, porque no está descrita. Así que a la pregunta, Sara, yo estoy abierto y siempre y cuando, ¿cierto? Eh, Como todo médico tiene que saber lo que uno indica. Yo me acuerdo que en pregrado me decían hablar un par de minutos de cada droga que yo indico para poder dejarle algo más o menos así, uno debería saber manejar los efectos secundarios para prevenir que estos pacientes no lleguen infartados, no lleguen muy hipertensos, no lleguen con alguna toxicidad secundaria al tratamiento, que eso es lo que uno nunca espera. Súper. Y respecto a la enfermedad metastásica, oligometástasis, también en el ámbito de la radioterapia, nosotros tenemos muy presente y cada vez más, por la disponibilidad técnica, eh, la radiocirugía, tratamientos con SBRT en el manejo de oligometástasis, ya sea de oligometástasis, eh, sobre todo a nivel metacrónica, ¿no? Que no están presentadas al debut. En ese grupo, también tú consideras, o en lo que es la revisión, que eso tiene que ir complementado con el bloqueo, por ejemplo, de abiraterona o enzalutamida, según sea el caso, o permitiría el manejo de la oligometástasis en algunas instancias, retrasar el uso de este tipo de terapia, poniéndonos en un escenario sobre todo de costo, de beneficio costo económico, más que la evidencia que obviamente está claro que le existe, pero sobre todo en este escenario y que tú mismo pusiste el valor de las terapias. Si uno compara lo que vale mensualmente alguna de estas terapias, es prácticamente un valor similar a lo que vale la radioterapia, si uno lo pone en esos términos. Claro, mira, en FAL tenemos la gracia que tenemos un súper buen equipo de radioterapia, es súper potente. Nosotros tenemos pacientes que han diferido y el inicio de tratamiento sistémico muchas veces tratamos con SBRT, progresiones y nos ha ido harto bien. Incluso lo aplicamos en metastásicos en resistentes a la castración, que por el concepto del COMET lo hemos hecho evitando cambiarnos de línea. Y nos ha ido de todas las formas. Mi experiencia es más favorable, sí que negativa. He tenido pacientes que han ganado harto tiempo mantenerse con la misma línea de terapia y yo estoy abierto a esa alternativa si es que está disponible. Eh,
sabemos que falta el fase 3, sabemos que la próstata no es la más representada en esto, pero claramente y biológicamente existe un rol. O sea, no podemos negarlo. Y yo creo que es fundamental que si existe esa alternativa, plantearla siempre y discutirla caso a caso. Eso es como lo fundamental, tener como el tiempo del comité de referir con toda la historia y demostrar qué es lo que podría beneficiar más al paciente, porque en el fondo todo es por eso. Esto no es una competición de quién le da la droga, ¿no? Si esto es una cosa, ¿no es cierto?, de, así como del comité, hay que definir qué es lo mejor para el paciente. Súper. Y la última pregunta la tenemos acá también del chat. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de Garelix en los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi Opinión, experiencia, opinión? recomendación. Sí, la recomendación es la recomendación estándar. El paciente de alto riesgo cardiovascular es muy feo darle un agonista. Se sabe el efecto de aumento de este riesgo y se hace arte en la práctica del dar Garelix, con todo lo que significa, de aplicaciones mensuales, de dolor en el sitio de aplicación, que tiene que estar modificándolo, etc. Y la verdad que no son los pacientes que se más han infartado, habitualmente los que más me han ocurrido son pacientes que ocupan agonistas, pero pero es un perfil que va mucho en cada paciente. Aquí lo principal, en que si mi paciente yo le voy a agonista o antagonista, es que él tiene que entender, por alguna vez en su vida, que no puede seguir en la obesidad, no puede seguir en el sedentarismo. Hay mucha evidencia que ahora el beneficio de bajar de peso y hacer actividad física en el manejo de esta enfermedad y muchos otros cánceres. Entonces, eh, el de Garelix como alternativa de tratamiento de un paciente de alto riesgo vascular es la indicación. Hoy día, si tuviésemos Relugolix, también lo es en su forma, ¿cierto?, oral, pero tiene que saber que más allá que tener este susto del riesgo de bajarle, aquí lo importante es que él entienda que debe bajar de peso. O sea, aquí yo no tengo ningún paciente, y para los que han ido al poli conmigo, que todos saben que yo soy estricto en controlar el peso y los obligo a hacer ejercicio. Y todos están en un pro, porque como vieron, los pacientes viven mucho rato, no es que estos 4 meses de beneficio sean 4 meses sobre vida, sino que son medianas que superan los 2 años. Entonces, en este periodo de tiempo, muy fácil que se infarte, muy fácil de pasar una complicación, entonces tienen que cambiar su estilo de vida. Entonces, la recomendación es dar la droga menos tóxica, pero generar un impacto en el paciente respecto a su vida, a su dieta, a su régimen, a su cuidado personal. Eso. Bien. Muchas gracias, Sergio. No sé si quieres decir algún comentario final. Eh, Así como final, yo, como les dije al principio, agradecido de esta invitación. Siempre estoy haciendo charlas mensuales de los temas que me van pidiendo. Me encanta, sí, me encanta, pero me gusta porque me sirve a mí también para estudiar, para actualizarme. Tengo una guagua que me impide tener el ritmo de que tenía yo en la beca, pero ¿cómo se llama? Yo estoy feliz de participar siempre y esto que son mucho más de interdisciplinario, de radioterapia, de urología, oncología, mucho más. Así que muchas gracias por la invitación y cuando quieran cualquier otro tema me avisan, ¿no? Yo feliz si me avisan con tiempo. Nada más. Ya, pues, Sergio, muchas gracias. Por si acaso, si tienen ¿Eh? dudas, no dejé mi correo ahí, pero mi correo es, si tienen alguna duda particular o algún caso que los pueda ayudar, por lo que sea, o por acceso a estudios clínicos o lo que sea, es mi nombre, con punto, sergio.panay, y es @falp.org de organización. Bien, pues mira, tenemos dentro de los asistentes saludos de Venezuela, colegas de urología, radioterapia, también de otros lugares de Chile. Les recuerdo que, como ya saben, los miembros de la sociedad y los que estaban ya acostumbrados a estas charlas, que estas quedan en las redes sociales de la sociedad, en el canal de YouTube, en la página web. Muchas gracias, Sergio, nuevamente por la dedicación, por el tiempo de estar acá con nosotros. Y te vamos a cobrar la palabra para un futuro Sin ningún problema, evento. yo Así que feliz. muchas gracias. Ya, hasta luego, que estén bien. ¿Ya? Chao, que estén muy bien.